palabra, dice Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, hermano, que no sirve, que es inútil, sino con demostración del Espíritu y de poder. La palabra de Sion, el Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. Esta palabra que fue predicada en el poder del Espíritu Santo de Dios, no con palabras humanas, ni sabiduría humana, sino palabra de Dios, hermanos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, tratar de convencer a la gente de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Palabra del poder del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermano, porque Él es el Todopoderoso. Gloria sea su santo nombre. Y continuemos ahí, en esta experiencia, que aquí hay buena tela que cortar. Sin embargo, hablamos sabiduría, la sabiduría de Dios, entre los que han alcanzado madurez, hermano, los que han alcanzado madurez de esta palabra, que han profundizado, que se han arraigado, que están comiendo vianda, hermano, que están comiendo carne, hermano, que saben discernir la palabra, que conocen la palabra, que entienden la palabra, que viven de acuerdo a la palabra, que la ponen en práctica, hermano, que la guardan. Bendito sea su nombre, hermano, los que hemos sido instruidos en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, entre los que han alcanzado madurez, que es plenitud, perfección de su palabra, hermanos y hermanas, hasta la plenitud. Y sabiduría, no de este siglo, de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, Cielo y tierra pasa, tú y yo vamos a pasar de aquí a mañana, pero esta palabra sigue su curso, sigue corriendo. Que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, porque es un misterio revelado. En misterio, la sabiduría oculta, que es la palabra de Dios, la sabiduría oculta que está aquí en esta palabra. Bendito sea su nombre. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que lo gloriemos en su palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No conocen la palabra, no conocen al Espíritu, no conocen al Señor Jesucristo, no conocen al Padre, así que todo eso de sabiduría humana es inútil, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran conocido su palabra, porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que reciben el Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que Dios ha preparado nos tiene preparado para nosotros. Por eso dice, no se turben vuestros corazones, creen en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no le hubiera dicho que voy pues a prepararle un hogar. Se lo preparo, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Ya está todo preparado. Son las que Dios preparó para los que le aman. Ya nos preparó ese reino y esa gloria, hermanos y hermanas. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios está revelando su palabra, su verdad, su vida, a través de su palabra por el Espíritu. El Espíritu nos revelará todas las cosas, nos enseñará todas las cosas, nos guiará toda la verdad. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hermanos, nosotros sabemos qué es lo que nos espera. Vida en abundancia, vida eterna, vida en la gloria, hermanos y hermanas, con Cristo Jesús. Porque el Espíritu todo lo escudriña, así que nosotros tenemos que escudriñar esta palabra.
y saberla y conocerla y entenderla. Aún lo profundo de Dios puede escudriñar nuestro espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. El espíritu sabe lo que está en mí, que está en él. Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, y no que hemos recibido el espíritu de Dios, para que conozcamos todas las cosas. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el espíritu que recibimos, el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido, nos ha prometido, nos tiene preparado, hermanos y hermanas, para los que guardan su palabra, para los que cumplen su mandamiento y para los que hacen su voluntad, hermanos. Vida en abundancia y vida eterna, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios tiene preparado. Gloria, hermanos y hermanas. Para que sepamos, imagínense lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué quiere que sepamos todas estas cosas? Por eso nos las revela por el Espíritu Santo, aquí en su palabra, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabra que enseña el Espíritu Santo. Sino con palabra que enseña el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro, Él es el que nos está enseñando todas las cosas, lo que nos está revelando a Dios, que nos está revelando a Cristo, lo que nos está revelando todas las cosas, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu, pero el hombre natural no recibe o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende, no las recibe, no las conoce, porque para él son locura, porque tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo, y no las puede entender, porque está muerto espiritualmente, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente metidos de lleno en la palabra, para que podamos entender la palabra de Dios, lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha enriquecido, hermano. Todo lo vamos a obtener y a entender y conocerlo aquí en esta palabra de Dios. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque esta palabra la ha escrito en nuestra mente, la ha puesto en nuestro corazón. Gloria sea su santo nombre, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria sea su santo nombre. Y continuemos aquí. Toda esta sabiduría de Dios es la que necesitamos, la palabra de Dios, para todo, hermano, para todo. Bendito sea su glorioso nombre. El versículo 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, como lo leímos anterior, sino en el poder del Espíritu Santo. No solo en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo, porque esta es la palabra de Dios, tiene poder. La palabra tiene tanto poder, hermanos y hermanas, cuando Dios dice